Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días allá en América Latina, desde donde nos escuchan. Es un gusto volver a saludarles desde la UIM en Granada. Mi nombre es Marta Rodríguez, trabajo en la Escuela de Gobierno Local de la UIM y es un gusto para mí presentarle hoy el webinar que desarrollaremos a lo largo de la próxima hora, en el que nos acompañará Daniel Cravacuore. Este webinar, dicho sea de paso, nos va a servir como disparador de un ciclo que irá acompañando nuestra especialización en Gobierno de Desarrollo Local, de la que ya vemos que hay bastantes alumnos en la plataforma y a quienes saludamos desde aquí. Esperamos que sea de su gusto y que tendrá varias sesiones a lo largo de los próximos meses. Hemos querido contar con Daniel Cravacuore para este webinar, pues por el compromiso que Daniel ha tenido siempre con la UIM, con esta especialización en concreto, y también pues el rol que como director de la red de universidades de la UIM desempeña. Para ir entrando en la presentación de Daniel Cravacuore, les contamos que Daniel ya lo conocen, estamos seguros, es doctor por la Universidad en Jaén, director de la Unidad de Gobiernos Locales de la Universidad Nacional de Quilmes, es investigador senior distinguido de la Escuela de Relaciones Internacionales y Asuntos Públicos de la Universidad de la Florida y profesor invitado de las universidades de Chile, Colombia y España. Ha sido profesor de diversas maestrías y doctorados, autor de diversas publicaciones, capítulos de libros, artículos, etcétera. Y, como les decía, profesor habitual en nuestras actividades de formación. Hoy nos va a hablar de descentralización en América Latina, una temática siempre en actualidad, en el ámbito que nos movemos del municipalismo. Quizá probablemente la descentralización en América Latina fue el origen de la UIM hace ya mucho tiempo, precisamente por estos procesos que acompañaron al municipalismo y que motivaron el deseo y la necesidad de trabajar directamente en los gobiernos locales y en su proceso de descentralización. Para explicarles un poquito cómo será la metodología de esta videoconferencia, les contamos que tendremos una hora de sesión. Los primeros 40 minutos aproximadamente serán destinados a la presentación de Daniel Cravacuore. Les pedimos por favor que no habiliten su micrófono y dejemos que haga la presentación íntegramente. Cualquier consulta que pueden hacer la pueden plantear en el chat que hay a la derecha y nosotros vamos a ir recopilando toda ella y al final de la presentación, que serán los últimos 10-15 minutos de la misma, el profesor Daniel Cravacuore nos responderá a toda ella. Nada más, estamos en redes sociales por si nos quieren seguir y en 2 minutitos comenzamos con Daniel Cravacuore. Un saludo y regresamos en un segundo. Listo, Daniel, ya te tenemos, podemos comenzar. Bueno, buenos días. De acuerdo a los países, buenos días, buenas tardes, casi buenas noches para Granada. Bueno, muy honrado de estar inaugurando este ciclo de webinar de la especialización y de este año. Sobre una presentación sobre el tema del estado actual de la descentralización municipal en América Latina. Yo también quiero compartirles mis redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, como de Cravacuore, aunque veo entre los usuarios a muchos colegas y a exalumnos, no solamente de Argentina, sino también de otros países. Así que
muy honrado y quedamos en comunicación más allá de esta videoconferencia en redes sociales. Bueno, mi presentación, siempre cuando uno habla de descentralización, tiene que indicar que fue un proceso que estuvo asociado en América Latina básicamente a tres procesos políticos. En algunos países estuvo vinculado a la transición democrática, digamos, ¿no? Países como Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile. El pasaje de gobiernos no democráticos a gobiernos democráticos significó la identificación del gobierno local como una posibilidad de fortalecer esas nacientes democracias, generando un vínculo más estrecho entre la ciudadanía y el Estado, en esa recuperación, digamos, de las democracias. No es casual que muchos de los procesos, yo cité en primer caso, tanto el caso de Ecuador y de Perú, como los dos primeros, que bien al inicio de los 80 comienzan el debate sobre la descentralización. Es decir, hay otros países donde la descentralización está más asociada al agotamiento del sistema tradicional de partidos. Son países que no habían atravesado procesos dictatoriales de origen militar, básicamente, pero sí tenían su sistema de partidos algo agotado. Es el caso de países como Colombia, como el caso como Venezuela, o aún el sistema más casi de partido único y de las reformas que se van a iniciar en México, ¿no? Digo, esto es la segunda vía de los países democráticos, y aquí, digo, no sé, hay amigos de México, por ejemplo, la reforma del 115 constitucional va a tener que ver fuertemente con el agotamiento del sistema político tal como se había entendido desde varias décadas anteriores. Hay un tercer grupo de países donde la descentralización, aquí más claramente van a ser los países de la Centroamérica continental, que tiene que ver con el fin de las guerras civiles, ¿no? Desde fines de los 70 y buena parte de los 80, estos países sufrieron algún tipo de guerras civiles, y la descentralización va a tener que ver más con el origen, con la resolución de estos conflictos y con la transición a situaciones de paz, ¿no? Entonces, la descentralización la tenemos que asociar, de acuerdo a los países de América Latina, un poco a estos tres procesos políticos, ¿no? Estamos hablando de esa década, digo, desde los tempranos años 80, y los países que más tardíamente inician sus procesos los van a iniciar recién sobre mediados de la década del 90. Va a haber unas excepciones. Mi última intervención va a tener que ver, la última filmina que tenemos para trabajar, va a tener que ver con el análisis de algunos casos coyunturales sobre este proceso, y ahí habrá algunos países que son excepciones. La pregunta que a mí siempre me gusta hacer, y que siempre, con un estilo algo provocativo, siempre me gusta señalar es, ¿en qué países hay debates sobre la política de descentralización hoy? Porque finalmente pasaron casi 40 años y seguimos utilizando la palabra descentralización como si fuera un tópico cotidiano. Y la realidad
es que en buena parte de los países de América Latina, como vamos a ver más adelante, ya no se habla de descentralización. Más bien, y va a ser el eje de mi argumentación, estamos en presencia de un proceso distinto, diferente, por supuesto que con matices nacionales, siempre cuando uno analiza estos macro procesos políticos más de carácter regional, tiene que identificar estas diferencias, digamos, entre países, pero la pregunta aquí provocativa es, ¿qué país hoy debate sus políticas de descentralización? Y la realidad es que una descentralización profunda hoy solamente las estamos viendo en países que habían tenido procesos de descentralización bien muy débiles, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Panamá, o países que directamente no la habían tenido. Digamos, hoy el país de América Latina donde más más se está discutiendo hoy la descentralización es el caso cubano, sobre el cual, si quieren, no tenemos, entiendo, ningún compañero de ese país, pero donde se está produciendo el proceso más profundo hoy de discusión sobre el tema de la descentralización. Yo creo que primero debemos identificar cuáles fueron las manifestaciones políticas de la descentralización. La descentralización no solamente fue de carácter político y administrativo, sino que de las 4 dimensiones clásicas de la descentralización, la espacial, hacia el mercado, la política y la administrativa, vamos a tener distintas formas de que este proceso se manifestó. La descentralización espacial, que tuvo que ver más con la redistribución en el territorio de recursos, claramente la forma que adquirió la descentralización en América Latina fueron las políticas de desarrollo económico local, que como todos sabemos han tenido distintas profundidades en los distintos países. Hay países donde las políticas de desarrollo económico local llevan casi 30 años, donde se han implementado con mayor o menor éxito, y hay otros países que, por el contrario, las políticas de desarrollo económico local son más novedosas, inclusive ahí hay toda una diferenciación sobre desarrollo económico local, hoy lo más llamado desarrollo territorial. Digo, en cualquier caso fue la manifestación de un tipo de descentralización. La segunda, la descentralización hacia el mercado, muy característica de nuestros países en la década del 90, post-consenso de Washington. La realidad es que en el nivel municipal nosotros la hemos visto menos, aunque por supuesto que también la hemos visto, que ha sido por privatización o concesión de prestación de servicios públicos. La realidad es que la hemos visto menos en América Latina porque nuestros municipios en América Latina, salvo las grandes capitales, muchas veces son muy pequeños. La prestación privada de servicios públicos no es particularmente atractiva para las fuerzas de mercado y entonces lo hemos visto sí en grandes ciudades, pero más dificultosamente en los conjuntos del sistema municipal. Y ustedes tienen ahí en color azul las dos más clásicas, de las manifestaciones políticas más clásicas, ¿no? La descentralización política, que tuvo que ver con el reconocimiento constitucional del municipio como nivel de gobierno. Pensemos que en muchos países de América Latina lo que se veía del municipio era verlo clásicamente como un nivel meramente administrativo. Digamos, la idea del gobierno local fue una novedad para muchos países para la década del 80, inclusive pudiéramos discutir hoy si no hay países que todavía ven el gobierno, el municipio como casi un nivel solamente administrativo,
Los procesos de elecciones locales, pensemos que al comienzo de la década del 80, buena parte de las autoridades locales de América Latina no eran electas por el gobierno, por el pueblo, digamos, en elecciones populares. Esto se ha revertido por completo, prácticamente no quedan autoridades locales no electas. Si quieren, después hacemos algunas referencias para el caso chileno, pero no en el caso municipal, sino más bien en elección de los intendentes regionales, y todo el surgimiento de las estrategias de participación. Ahí vi que tenemos un compañero de Villa El Salvador. Todas estas estrategias de participación que se dieron a partir de la década del 80, digamos, con muy variado éxito, digamos, en América Latina. La cuarta dimensión de la descentralización municipal en América Latina fue la administrativa, y también es muy característica, que fue la transferencia de competencias, uno de los clásicos indicadores para identificar descentralización. Muchas veces los gobiernos centrales suelen decir, bueno, yo hago descentralización porque transfiero competencias. Y una dimensión que también es interesante, que es obviamente la distribución, la transferencia de recursos hacia los gobiernos locales. Más allá que todos sabemos que en América Latina el sistema está desfinanciado en buena parte de los países, en cualquier caso la situación hoy es de una mayor descentralización fiscal que la que teníamos en la década del 80. ¿Qué nos dejó? Un poco de bueno y de malo, de logros y de deudas, nos dejó los procesos de descentralización municipal. Bueno, entre los logros, indiscutiblemente, primero, lo municipal como un tema de la agenda. Lo municipal no era un tema de la agenda política en la década de los 70 y antes, salvo en contados países. El segundo tema es la mayor incidencia municipal en las prácticas estatales. El tercero, el incremento de la gobernanza democrática al nivel local. Insisto, para los que somos municipalistas siempre nos parecerá poco, digamos, ¿no?, el avance, pero pensemos en situaciones preexistentes aún de mucha menos gobernanza local. La aparición de una clase política con experiencia local. Nosotros poco a poco vamos viendo la emergencia de líderes políticos que construyen sus carreras políticas desde lo local. Este es un fenómeno que se viene visibilizando recién desde la década del 90. Hemos tenido en muchos países presidentes que iniciaron sus carreras políticas en el gobierno local. Esto no era habitual, en general. Las carreras en general se construían más bien desde el poder legislativo, digamos, más que desde el gobierno local. Un incremento, como decíamos recién, de la descentralización fiscal. Por último, yo creo que en América Latina la emergencia de iniciativas innovadoras de interés, no suficientemente desarrolladas, lamentablemente, no suficientemente conocidas. Tuvimos un auge de este tipo de estrategias sobre el fin de la década del 90, principios de la década del 2000, la creación de los premios nacionales de buenas prácticas locales. Quizás hoy deberíamos discutirlo en otro tipo de conferencia, pero las agendas locales parecen estar bastante menos innovadoras que en otras épocas, ¿no? Y esto yo creo que va a tener que ver con cierto detenimiento, digamos, del proceso de descentralización en América Latina. Más importante, me parece a mí, para una conferencia de actualidad, digamos, como la que pretendo desarrollar hoy, son las deudas, ¿no? Y nosotros con la descentralización no hemos logrado resolver un conjunto de problemas, ¿no? Primero,
seguimos teniendo relaciones desiguales entre los niveles del Estado. No hemos logrado identificar que a cada nivel del Estado le corresponden unas propias competencias y unos recursos adecuados para el ejercicio de competencia, ¿no? La protección de los niveles locales en términos del ejercicio de esa autonomía en América Latina es bastante limitado, digamos, y estas relaciones desiguales fuertemente basadas en consideraciones y en presupuestos muy diferenciales de relaciones fiscales que tienden a concentrar recursos en los niveles superiores del Estado. El segundo tema que yo creo que no hemos logrado resolver, y sobre el cual voy a volver ahora más adelante, es que seguimos teniendo territorios igualmente fragmentados en América Latina, ¿no? O sea, por supuesto hay grandes diferencias entre países, pero seguimos teniendo unos estados cuyos territorios tienen muy desiguales prestaciones de servicios, garantías de derechos entre las personas que viven en las grandes capitales, en las capitales regionales o de estados o de provincias, y de las personas que viven en los municipios más alejados de los sectores rurales de cada país. Y esto no lo hemos logrado resolver. Inclusive hay países donde vemos que esto, al contrario, se ha profundizado la diferencia, porque el propio ejercicio de autonomía que tienen algunos municipios los hace haber resuelto algunos de los problemas que tienen nuestras gestiones, y mientras otros quedan un poco olvidados, un poco en este fondo de la historia, digamos. Y esto me parece que es un tema a ver. El tercer tema es que las capacidades de intervención territorial aún siguen siendo débiles en buena parte de los países de América Latina. Yo creo que hay una gran diferencia entre la capacidad de intervención que tiene un gobierno local de gran tamaño, más dotado de recursos, de los que los tienen los territorios más débiles. Una legislación en América Latina muy profusa. Ahí tenemos leyes de descentralización, leyes de transferencias de recursos, leyes de asociaciones de municipios, leyes de intermunicipalidad, pero una legislación que al mismo tiempo que es profusa es muy débil, y que muy fácilmente es modificable, ¿no? Y por último, y esto creo que cualquier municipalista es consciente de esto, una limitada capacidad financiera de los gobiernos locales. Y no quiero caer en el simplismo que muchas veces encontramos, que es un poco señalar que, bueno, el problema en América Latina es que hay poca ejecución presupuestaria al nivel local. El problema no es solamente eso, porque hay países que destinan hasta un cuarto del presupuesto del Estado en los gobiernos locales. Pero el problema es qué capacidad tienen efectivamente para el libre ejercicio competencial y el uso de sus recursos. Hay modelos como el colombiano o el mexicano, donde no me alcanza a mí con ver cuánto gastan los municipios, sino cuánta capacidad tienen los gobiernos locales de asignar esos recursos en función de sus propias prioridades. Y me parece que este es un tema que debemos discutir fuertemente en muchos países. 5 lecciones, a una costa, en algunos casos, de ser repetitivo. Primero, no siempre la descentralización fue la solución para resolver las debilidades estructurales de las comunidades locales. Creo que esto es visible para muchos, para entender que no pudimos resolver las carencias estructurales de muchos territorios de América Latina. El segundo es que no siempre se profundizó
la calidad democrática y una más eficaz y eficiente prestación de los servicios públicos. Nos guiamos muchas veces por los principios de la teoría del nuevo localismo, y la realidad es que no necesariamente hemos mejorado la calidad democrática en muchos territorios de América Latina. Por supuesto, yo esto lo tengo que entender en procesos más nacionales, ¿no? Y de lo que representa la democracia en América Latina, y tampoco hemos muchas veces logrado una más eficaz y eficiente prestación de servicios. Creo que la descentralización, y es la tercera lección, surgió más como una forma de satisfacer la presión ciudadana en la transición democrática o en los procesos de paz al fin de las guerras civiles, o en los procesos de agotamiento de los sistemas de partidos más tradicionales, y en los 90, vinculado más a la estabilización macroeconómica, que a un propio convencimiento sobre que la descentralización era buena para los países. Digamos, me parece que esto va a tener que ver con la propia idea de utilizar la palabra descentralización casi como un comodín, como algo que está bien decirlo. Y no había mucho convencimiento por la descentralización. Es un poco un proceso de los que vamos a ver actualmente también en América Latina. La cuarta lección es que yo creo que se incorporaron efectivamente muchas competencias y se desarrollaron nuevas funciones por parte de los gobiernos locales, pero sin resolver carencias históricas en la prestación de servicios y en la dotación de infraestructuras. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay países que han incorporado en los gobiernos locales hasta casi 50 competencias en los gobiernos locales. Gobiernos que no las tenían y gobiernos locales que hoy sí las tienen, que desarrollan muchas funciones. Pero lo que no hemos visto es resolver carencias históricas que tiene la prestación de los servicios y las infraestructuras en América Latina, ¿no? Y yo creo que esto hay algo de eso un poco en la actualidad también, hay mucha iniciativa que está mirando si los municipios son abiertos o si los gobiernos locales son inteligentes, pero el problema es que nuestras ciudades siguen teniendo problemas del siglo XIX. Nosotros en América Latina tenemos muchos otros problemas además que resolver, ¿no? Entonces hay una tensión que se establece entre las competencias, los avances tecnológicos, la incorporación de tecnologías, de nuevas demandas de los ciudadanos y la necesidad de resolver carencias históricas. Y por último, creo que buena parte de los que nos dedicamos a esto identificamos que la descentralización se hizo sin una suficiente coordinación interjurisdiccional, sin adecuadas capacidades institucionales, no se construyeron capacidades institucionales en los territorios, sin el necesario convencimiento político sobre la necesidad de la descentralización y sin la consistencia legal suficiente. Yo creo que tenemos, en esta última lección aparecen muchos temas de los más importantes de la descentralización. Que hicimos una descentralización sobre gobiernos locales débiles. Y esto exige un conjunto de políticas que no siempre estuvieron. Casi como una curiosidad. Estamos organizando una red, desde una pequeñísima red de expertos, que queremos mirar cuál ha sido la incidencia de las políticas de fortalecimiento municipal en América Latina respecto del sistema municipal. Y bueno, me da la impresión de que los resultados no van a ser muy alentadores. Frente a este mundo, yo hace muchos años que vengo señalando y
gracias. A muchos colegas me honran siguiendo mis interpretaciones, la idea de la emergencia de un ciclo recentralizador en América Latina. Yo señalaba antes, muchas veces tendemos a mirar la recentralización como si fuera un proceso político de nuestros países, de cada uno de nuestros países. Y la realidad es que cuando yo entro a mirar la realidad de los países de América Latina, es verdad que en algunos países la recentralización es más visible que en otros, pero en cualquier caso yo creo que es un proceso más general de América Latina, que adquiere la forma de una nueva modalidad de relaciones intergubernamentales, porque la descentralización respondió a un determinado momento político, las transiciones democráticas, los acuerdos de paz, el agotamiento del sistema de partidos, las reformas estructurales impulsadas por los organismos internacionales, ¿no? Correspondió un poco a ese ciclo. Después vamos a tener otro ciclo en la política latinoamericana, ¿no? La crisis un poco del paradigma neoliberal en términos más económicos, el surgimiento de un nuevo sistema de partidos, del populismo, digamos. Entonces, vamos a encontrar una nueva modalidad de relaciones intergubernamentales. Yo creo que en las últimas 2 décadas, al menos, en América Latina, vamos teniendo... Lo menos que tenemos es un agotamiento del ciclo de la descentralización, ¿no? Y desde mi perspectiva, un ciclo recentralizador, que excede la matriz ideológica predominante. No es un problema de países, no es un problema de que los países más de matriz populista o los países de matriz más neoliberal son más o menos recentralizadores. No es un problema de la forma estatal, no es un problema de que los países unitarios lo hacen de una forma o los países federales lo hacen, no lo hacen. O sea, que lo que vamos a encontrar es que sí, claramente, lo hacen por distintos mecanismos. En los países unitarios las reformas van a tener que ver más con leyes estructuradas desde el nivel central. En los países federales va a tener que ver, más que con leyes, va a tener que ver más con políticas y con muchas veces con legislaciones de los gobiernos intermedios. Pero en cualquier caso la tendencia parece ir para el mismo lugar. Tampoco va a tener que ver la recentralización con las características del sistema municipal. Pensemos que tenemos sistemas municipales con casi 6.000 gobiernos locales, como el caso brasileño, o tenemos gobiernos locales con pocos cientos de gobiernos locales. Y tampoco va a tener que ver con el tamaño demográfico de los países. Los grandes países de América Latina, Brasil, México, Argentina, Colombia, en términos demográficos, son países que tienen estrategias recentralizadoras, al igual que la tienen países de Centroamérica que tienen menor población. Y yo siempre le digo a los alcaldes, cuando los municipios pierden recursos, o les amputan competencias, o aparecen nuevas regulaciones de cualquier carácter sobre la vida municipal que no existían y que empiezan a existir, es un proceso más general que de una coyuntura política nacional. ¿Cuáles son las manifestaciones políticas de esta recentralización municipal? Bueno, hay un artículo ya a esta altura un poco clásico ya, ¿no? Porque ya tiene 5 años, que yo adjudico 4 modalidades de recentralización municipal que se empiezan a ver en los países de distinta forma y con distinto ímpetu. Pero en cualquier caso van apareciendo en los distintos países. Una bastante clásica es la recentralización competencial. O sea, competencias que habían sido transferidas en algún momento histórico del Estado central hacia los niveles municipales, vuelven,
toman otra dirección, digamos, y vuelven al nivel central. Si quieren poner un ejemplo, el caso de la educación, por ejemplo, en Chile, o el caso del agua y saneamiento en el caso colombiano, o en cierta forma en la Argentina el caso de la política social, digamos, son estrategias de recentralización competencia. La segunda, que sí va a ser más característico de algunos países, es la aparición de sistemas alternativos de gestión territorial local. Esto es, en un modelo más clásico, donde las políticas se canalizaban entre los distintos niveles del Estado, sean 2, sean 3, digamos, 2 en los países de Centroamérica, 3 en los países en general, 3 o 4 eventualmente, en los países de América del Sur, aparecen unos sistemas alternativos, generalmente adquieren la forma de instituciones, movimientos sociales, instituciones territoriales, asociadas al nivel local, al nivel nacional, pero que van a competir con los municipios por la prestación de servicios en el territorio. Yo puedo ir a una sala de atención primaria de la salud que corresponde al municipio, o puedo ir a una sala de atención primaria que es desarrollada por algún tipo de organización territorial con recursos del Estado intermedio o del Estado nacional, que prestan servicios en el territorio, ¿no? Esto es más clásicamente, no sé si finalmente tendremos amigos de Venezuela, que vi que iba a haber inscritos, digo, las estructuras comunales, digamos, adquieren más estas modalidades, o también esto se ve en algunos casos, por ejemplo, de Nicaragua, ¿no? La tercera, que no es común a todos los países de América Latina, va a ser la retención de regalías por la explotación de recursos naturales. Aquí alguien podría decirme, bueno, no todos los países de América Latina fueron beneficiados por retenciones de regalías por la explotación de los recursos naturales que se da dentro del territorio del municipio. Claro, por supuesto. Una cosa es las regalías en países como Perú, o como el caso argentino, o lo que representó en el caso colombiano, y otra cosa distinta es la retención de regalías en el caso, por ejemplo, en el caso chileno, donde no hay tales regalías, y más bien en la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización, era una de las grandes demandas que plantearon los actores locales, que le planteaban al Estado básicamente los municipios del norte del país. La cuarta manifestación política es la más clásica, que es la reducción de los recursos regulares y su reemplazo por transferencias condicionadas o discrecionales. Vamos a ver que en buena parte de los países de América Latina cada vez más tenemos un modelo donde los recursos regulares por ley que le corresponden a los municipios tienden a ser centralizados por el nivel nacional, y se los empieza a reemplazar por transferencias, bien de estructuras condicionadas, el famoso contrato proyecto, un municipio presenta un proyecto, organismos técnicos del Estado deciden darle dinero para una tarea, pero previa evaluación por un gobierno de otro nivel, o estructuras más de tipo discrecional, donde lo que se busca es transferir recursos a cambio de favores políticos a los líderes locales. En estas 4 manifestaciones pareciera encontrarse la descentralización. No es un tema la recentralización que efectivamente corresponda a una coyuntura de América Latina casi con exclusividad. Muy así de costado, digo, veo que me están preguntando
por otros países. Por ejemplo, Ignacio me pregunta ahí sobre el estado de la descentralización en España respecto de América Latina. Bueno, fíjense que la discusión sobre la recentralización municipal no es solamente un tema de América Latina. Ahí fíjense ustedes países como Botswana, Corea del Sur, España, Hungría, países que están, Uganda, Vietnam, Turquía, Sudáfrica, países bien lejanos a nosotros, donde nuestros colegas que se dedican a los estudios municipales identifican las mismas tendencias. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer, digo, el proceso de descentralización en América Latina no fue una novedad de América Latina. Eso se enmarcaba dentro de una estructura más general de procesos políticos con los gobiernos locales en el mundo. Teoría del nuevo localismo, mediados de la década del 80, de los 70, teoría de la participación ciudadana, también principios de los 70, crisis del estado del bienestar, reformas neoliberales. Todo esto jugaba al mismo tiempo para crear un clima de ideas favorable a la descentralización. Bueno, pues hoy más bien el clima de ideas es en buena parte de América Latina y en otros países del mundo aparecen estas misiones más de recentralización. Ahí me preguntaban por el caso español. En el caso español, fíjense, la reforma de ley de bases del régimen local que se dio en España como una de las legislaciones que tuvo que ver con la crisis, un poco la crisis económica y la salida de la crisis económica, ha sido denunciada tanto en términos políticos como en términos académicos, como un proceso de recentralización. Si no se ha profundizado aún más en España la recentralización, fue porque el Tribunal Constitucional frenó algunos de los cambios recentralizadores que tenía la nueva ley de bases. En síntesis, eso es el resto del mundo. Y en América Latina tienen ahí, y con todo gusto, por redes sociales, yo después les puedo pasar bibliografía, dado que hay distinguidos colegas que los veo conectados, pero hay trabajos para el conjunto de América Latina, para el caso argentino, para el caso de Bolivia, para el caso de Brasil, para Colombia, para Ecuador, una gran producción para el caso mexicano, sobre el tema de la recentralización, muchos trabajos y de los mejores académicos mexicanos han escrito sobre el tema de la recentralización. Ahí veo algunos compañeros de Perú. Perú tiene, ustedes saben, es un caso bastante bastante atípico, en tanto que tuvo una descentralización, después durante la década del 90 tuvo un proceso de recentralización, después pareció abrirse otra vez una etapa más descentralizadora. Es un proceso que un poco que va y viene, es un poco atípico. Y también hay producción, obviamente, para el caso venezolano, de todos sabemos, pero en general, muchos de esos trabajos que están presentes tienden a ver el proceso de recentralización más como producto de condiciones locales que de condiciones más generales. Digamos, y esto es una de las cuestiones que un poco deberíamos discutir. ¿Cuáles son algunas de las razones explicativas, digo, en esta conferencia, que no tengo mucho tiempo más, digo, pero para explicar, digo, después lo podemos discutir tanto en la etapa que la UIM va a abrir para preguntas, o cuanto podemos seguirlo después por redes sociales. Desde mi perspectiva, hay un conjunto de razones explicativas, ¿no? Por un lado, unos estados nacionales que han acumulado unos beneficios fiscales extraordinarios de la expansión económica de la primera década del siglo. La recentralización en América Latina en la primera década del siglo tuvo que ver fuertemente con, ustedes saben que en América Latina hay dos procesos, uno más de tipo más político, que es la expansión de los populismos,
otro más de tipo económico. Ustedes saben que las estructuras económicas de América Latina están basadas básicamente en la exportación de commodities, sean mineros, minerales, petróleo, productos agrícolas. Y en cualquier caso, la primera década del siglo vio crecer esa producción, esos beneficios fiscales entre 400 y 500%. La base fiscal de nuestras estructuras económicas nacionales vieron crecer enormemente su dimensión. Y los estados centrales se vieron con una cantidad de recursos muy importante, muy extraordinario, que les permitió tomar nota de la idea de profundizar la recentralización, o sea, de profundizar políticas nacionales. Hay también un cambio en el paradigma en cuanto a las políticas sociales y a las políticas en general nacionales, después un poco del clima de ideas más propio de la década del 90, el fracaso de los neoliberalismos en algunos países va a significar la reaparición de las políticas universales, entonces eso hay que hacerlas con recursos y esto obviamente en contra de los gobiernos locales. En nuestra década la recentralización parece vincularse mucho más a estados nacionales en crisis que buscan obtener nuevos recursos, digamos, ¿no? Unos estados que han atravesado procesos, buena parte de América Latina, los estados en general están con crisis fiscales, hay que buscar recursos donde no los hay, digamos, y los estados centrales, entonces, por ejemplo, las limitaciones a los recursos, a la participación de regalías, por ejemplo, va a tener que ver con esto. Esto, por ejemplo, sobre el caso colombiano o el caso argentino, se pueden leer un poco a la luz de estas cuestiones. Creo que hay también en América Latina una crisis de los partidos políticos y la expansión de los personalismos en el continente, digamos, ¿no? El sistema de partidos que estaba muy asociado en la década del 90 a las reformas neoliberales, buena parte de los partidos más clásicos sufrieron fuertes cimbronazos, derrotas históricas, emergencias de nuevos partidos políticos, y en general la recentralización ha tenido que ver con la expansión de personalismo, ¿no? Pensemos en cuántos países de América Latina concentran tan pocos apellidos, digamos, en 20 años veríamos presidentes de reelecciones de largo plazo o alternancias entre pocos líderes políticos, digamos, ¿no? Y esto, en general, la descentralización no se lleva bien con los personalismos. Creo que también en América Latina ha habido mucha limitación del acceso de la oposición a los gobiernos locales y la proyección de nuevos liderazgos. Mantener gobiernos locales con menos competencias, limita en cierta forma el acceso de nuevas figuras y la renovación un poco de la política. Un tema que siempre me parece interesante identificar, porque es una tendencia sobre la cual yo siempre indico que habría que trabajar mucho más, es la pérdida de poder de los legisladores en su papel de intermediarios territoriales. Históricamente, los diputados o los senadores regionales eran figuras claves para entender la intermediación territorial. Un diputado en su base territorial representaba esos intereses territoriales, lo llevaba a la capital del país, lo expresaba en la Cámara Legislativa, lo expresaba en el gobierno. Esto fue cambiando con el empoderamiento de los gobiernos locales, de la figura del alcalde, y los legisladores fueron perdiendo un poco de su papel de intermediarios territoriales. Y todo este proceso de recentralización
muchas veces va a significar un reempoderamiento de estos legisladores en este papel. Igualmente, yo creo que hay una búsqueda de las burocracias centrales de recuperar sus privilegios, esto es visible. La descentralización había minimizado el rol de estas burocracias centrales y las burocracias se lanzaron un poco en nuestra década, en nuestras 2 décadas, a recuperar parte de estos privilegios. Y un tema que yo creo que no es menor es el deseo de las grandes empresas. Pensemos en que la prestación de servicios públicos en general en nuestros países se da siempre a partir de la prestación de grandísimas empresas de carácter global, la prestación de servicios, agua, telefonía, producción eléctrica, y estas grandes empresas en general buscan evitar la negociación con múltiples actores territoriales. Les genera ineficiencias a la luz de ellos y desde esta perspectiva prefieren en general la negociación con los estados centrales. Esta es la última un poco filmina que tenemos para ver, que tiene que ver con los países. Estamos absolutamente en tiempo, me tomaré apenas 3 minutos. Perfectamente las puedo ir resolviendo a medida que aparezcan preguntas de ustedes. Veo a compañeros de Argentina, entonces decirles, bueno, yo creo... Bueno, me he dedicado en un artículo en la revista Estado Abierto, la revista científica del Ministerio de Modernización, a explicar un poco las características que adquiere en Argentina. Yo creo que en la Argentina son 2 grandes los elementos de recentralización. El creciente peso de las transferencias discrecionales, que apareció desde el 2003 a la fecha. O sea, para explicar un poco a los compañeros de otros países. En Argentina todas las obras públicas de todos los niveles son definidas en el nivel local, se hacen con recursos del Estado federal y estos son definidas en el presupuesto nacional. Esto fue toda una gran novedad, ¿no? Y lo peor que tiene la Argentina es que en general las transferencias son discrecionales, no son condicionadas, o sea, quedan sometidas a la voluntad de las autoridades políticas. Por eso, hasta 2015, los municipios beneficiados eran de un signo político y con el recambio del poder político a nivel nacional, son los municipios del sector político opuesto los grandes beneficiados. Y el segundo gran dato que yo veo en la recentralización en la Argentina tiene que ver con la nacionalización de las políticas sociales. Esto no significa cuestionar las políticas sociales, el diseño. Tan solo estoy diciendo que los gobiernos locales han perdido casi total injerencia en las políticas sociales. El caso boliviano, no sé si hay algún colega de Bolivia, no he podido identificar, pero es un caso bien interesante porque es un proceso que se aceleró mucho, digamos, no solamente por la Ley de Participación Ciudadana, en 1994, sino por la nueva Ley de Autonomías y Descentralización. Es un caso bien interesante el de las autonomías bolivianas. La realidad es que ese sistema ha quedado un poco inconcluso, con la limitación de la discusión sobre el pacto fiscal, que ha quedado demorado, pero es un proceso que tiene sus claroscuros. ¿Qué quiero decir con esto? Que de acuerdo al punto de vista político desde el cual yo lo analice, voy a ver unas cosas más descentralizadoras y más recentralizadoras. Por ejemplo, hoy se discute mucho en el caso boliviano lo que es el sistema único de salud, y muchos han denunciado que es una estrategia recentralizadora, fuertemente recentralizadora. Pero por otro lado también los que defienden los avances en términos competenciales del proceso de autonomías de Bolivia también tienen razón, ¿no? Es uno de los países donde hay mucho debate alrededor de esto. Brasil, por el contrario, es un país que tiene estancada su descentralización. Durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores ha habido una dinámica de incentivos
asociados a políticas nacionales. No ha sido un gobierno, el PT, que fue el gran partido dinamizador de la vida municipal brasileña desde los años 80, ha tenido más bien una estrategia de congelar por completo la descentralización. ¿Qué decir de Chile? Bueno, Chile es uno de los países que tuvo la estrategia de la Comisión Asesora Presidencial. 2014, grandes iniciativas de discusión. Bueno, pues la discusión ha quedado limitada a dos cuestiones, ¿no? La desmunicipalización educativa, que ya fue aprobada y que se está poniendo poco a poco en marcha, y creo que el gran tema de debate a futuro es la transferencia de competencias a las regiones, la elección de los intendentes. Si bien ha cambiado el tema electoral local en Chile, nos da algunas claves donde una descentralización puede generar como mucha estructura política, pero en el fondo no se produce mucha descentralización, ¿no? En esto veo que hay algunos compañeros del Uruguay y también daría a discutir un poco también ese tema. Creo que no se excede. Bueno, Colombia, creo que el eje estructurador de su análisis de la recentralización y la descentralización es un sistema de reducción permanente de las transferencias a los niveles subnacionales. Si algo caracteriza a Colombia es, más allá de las coyunturas políticas, de los regímenes, de los liderazgos, que en el caso colombiano es uno de estos casos donde los liderazgos presidenciales son muy fuertes en todo el ciclo, es uno de los casos clásicos de análisis de la recentralización, pero si hay una clave común es que siempre se buscan reducir las transferencias a niveles subnacionales. Costa Rica, vi que ahí hay algunos compañeros también, es un proceso también bastante estancado después del Código Municipal. Se han hecho algunas propuestas para descentralizar algunas competencias en planificación urbana, pero no es un proceso particularmente dinámico, y llegamos a Cuba. Cuba es el país que hoy me parece más interesante. Cuba es un sistema municipal muy particular. Cuba tiene históricamente, desde 1976, primero se suprimió el sistema de municipios en la época de la Revolución, después se crearon las asambleas del Poder Popular Municipal. Cuba, si se me permite la forma fácil para explicarlo, es un modelo que tiene administraciones locales, pero no gobiernos locales. Bueno, la reforma constitucional viene a cambiar esto. Se han suprimido a las provincias, se van a crear las estructuras municipales como las entendemos nosotros, como gobierno y como administración. Se está empezando a debatir una nueva ley de municipalidades y toda la legislación anexa, ¿no? Y ahora estaré viajando a Cuba a principios de julio. Hay un gran seminario internacional para identificar claves para la construcción de un sistema municipal más clásico. Bueno, en Ecuador me parece que hay que mirar un poco lo que no más nos tiene para enseñar el proceso, es toda la discusión sobre el tema de las competencias. Ha sido el gran eje estructurador del debate en el caso ecuatoriano. De hecho, se acaba de, entiendo que, proponer no hace mucho tiempo la reforma del Código de Ordenamiento Territorial, de autonomías y de descentralización. Ha quedado un poco bloqueado la discusión. Y no me perdí la última parte. En cualquier caso, me parece que es lo que tiene para mostrarnos el proceso, ¿no? En los países de Centroamérica el proceso siempre fue muy débil, y esto un poco se mantiene. En Panamá, quizás el país que más hay compañeros de Panamá, lo señalaban, una muy incipiente descentralización histórica, el país que menos gasto municipal tiene en América Latina, ¿no? Un proceso, pero bueno, hay algunas iniciativas como el sistema nacional de apoyo a la descentralización. El caso peruano algo señalamos. Paraguay yo creo que es un país que después de la ley de 2010 tiene aparecen otros actores nuevos discutiendo la descentralización, ¿no? Aparece el actor más político-académico en Paraguay, ¿no? O sea, hay cierta movilización alrededor del tema, en un sistema
relativamente poco descentralizado, que tiene una ley nueva y moderna de descentralización, que es la ley del 2010, pero un proceso que un poco les falta, ¿no? Bueno, Uruguay, vi que había compañeros del Uruguay, la ley de descentralización y participación ciudadana del 2010, para los otros compañeros que no conocen el caso uruguayo, Uruguay siempre tuvo 2 niveles de gobierno, en 2010 se creó el tercer nivel de gobierno, el nivel municipal, tuvo un proceso de reforma en el 2014 y desde el año pasado se empezó a discutir nuevamente otro proceso de reforma de la ley, que son unos gobiernos locales, unos gobiernos municipales bastante débiles, sin recursos, sin competencias, sin reconocimiento constitucional. Y bueno, y por último el caso venezolano, una fuerte tensión, además de lo político que todos miramos, una tensión entre el Estado, el sistema alternativo de gestión local y el sistema municipal, aunque claramente es un sistema donde la coyuntura política nacional subordina cualquier otra discusión. Así que la última reflexión que quiero dejarles es cómo vamos a sostener el programa descentralizador. Yo creo que 4 cosas. Primero, claridad del programa localista, no sometida a los intereses personales. Creo que hay que empezar a sostener más programas de descentralización. Creo en la reconstrucción de las sinergias intermunicipales. Nuestras asociaciones de municipios en América Latina están muy débiles en buena parte de los países. Se han dividido las asociaciones de municipios, están inactivas, se han fragmentado por cuestiones políticas, quedan muy pocas asociaciones fuertes en América Latina. Creo que hay que trabajar mucho más, y más de que somos municipalistas, en lo que yo llamo la pedagogía ciudadana sobre el papel de los municipios. ¿Por qué es importante que sobrevivan los municipios? ¿Por qué es importante para la democracia que existan los municipios? Y el último punto, una renovada relación con los sectores del conocimiento para construir nuevas argumentaciones. Ya no alcanza con decir es necesaria la descentralización, es necesario construir nuevas argumentaciones que digan por qué América Latina va a necesitar una más fuerte cultura municipal. Con esto, fuera de tiempo, como siempre, poco soy yo, me despido por esta primera parte. Ahí tienen nuevamente mis redes sociales y espero interactuar con ustedes. Muchísimas gracias, Daniel. Ahí está. Muchísimas gracias, Daniel. Como siempre, una excelente presentación sobre un tema que, como decía al principio, siempre está de actualidad por las diferencias coyunturales que existen en cada país, las diferentes circunstancias, etcétera. Vamos a abrir paso al espacio de preguntas. No sé si, Daniel, si tiene acceso al documento que te hemos ido compartiendo a lo largo del webinar. ¿Sí? ¿Necesita revisarlo? ¿Sobre la marcha comenzamos? Aquí. ¿Cómo? Que estoy mirando las preguntas. Ok, perfecto. Tampoco tengo tantas. Han estado muy atentos, Daniel, muy concentrado en tu exposición. Así es. Bueno, para Mauricio. Bueno, México es uno de los casos, como decíamos antes, donde más claramente se está discutiendo el tema de la recentralización. Básicamente quienes trabajan la gestión municipal, y quiero destacar en particular a los compañeros del IGLOM, de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, han hecho varios aportes en términos de recentralización, los principales investigadores mexicanos sobre el tema, la doctora Adi Carrero Hernández, el doctor Rodolfo García del Castillo, el doctor Tonatiuh Guillén,
seguramente me estoy olvidando de alguno, del doctor Sánchez Bernal, Antonio Sánchez Bernal, de Guadalajara. Nos han enseñado justamente las tensiones recentralizadoras en el caso mexicano. No, me parece que México, lo mismo que el caso de los países federales, las claves del proceso de recentralización debemos mirarlas más que por las reformas legales, los debemos ver por el diseño de las políticas, ¿no? Y esto me parece que es uno de los grandes aprendizajes de este proceso en este momento, ¿no? Nosotros vamos a verlo, a diferencia de otras estructuras, de otros momentos históricos también, decir yo soy recentralizador es un poco vergonzante. Y entonces el diseño tiene que ver en general con las políticas. En México se han identificado muchas tendencias recentralizadoras, insisto, por entidades, básicamente por las entidades federativas, o sea, políticas puntuales, el Estado de México, Chihuahua, que tienen políticas recentralizadoras, u otras políticas donde el diseño de las políticas nacionales son las que terminan de definir un poco la estrategia recentralizadora. También me parece que México abre en esta nueva etapa del presidente López Obrador, también genera algunas dudas si se van a continuar las políticas recentralizadoras que venían un poco de los últimos gobiernos o no, ¿no? No pareciera todavía tener suficiente claridad el proceso un poco para dónde va. Bueno, a Ignacio, la segunda pregunta que tengo es la pregunta sobre el caso español. En el caso español es un caso interesante, porque nosotros tenemos como que el caso español es como un modelo descentralizador, y la realidad es que nosotros en América Latina, en el diseño del sistema municipal, tenemos más, en principio deberíamos tener niveles de autonomía mayores. Una cosa que a lo mejor les puede interesar, en mi caso, hace 2 años que complementariamente a mis estudios sobre descentralización y recentralización, yo estoy midiendo niveles de autonomía relativa entre los países. Inclusive entre ustedes está una investigadora de ese proyecto. Y la realidad es que un caso curioso es que, y creo que hace referencia también a una pregunta que hay más debajo, el ejercicio de la vida municipal, nosotros estamos muy acostumbrados a verlo en términos de unitarismos o federalismos. Y la realidad es que es una lectura incompleta del funcionamiento del sistema municipal. Porque yo puedo tener primero unas reglas constitucionales, unas distribuciones de competencias, pero después tengo para identificar cómo funciona el funcionamiento real del Estado. Nuestros estados no funcionan como las reglas dicen que funcionan. Después tenemos las capacidades diferenciales en términos fiscales. Es verdad, yo puedo tener gobiernos locales que tienen, que están fuertemente limitados en términos normativos, pero que a lo mejor tienen los recursos suficientes como para el ejercicio de las políticas, y entonces eso me va a definir un determinado diseño, y por el contrario, gobiernos locales con muchas atribuciones, eso nosotros lo vemos para el caso argentino, ¿no? En Argentina hay provincias que tienen sistemas municipales que a priori tienen niveles de autonomía superiores al de los países más descentralizados del mundo. Pero el presupuesto se corresponde con el de países poco descentralizados. Entonces, tenemos estas divergencias en los sistemas. Entonces, hay que ser bastante cautelosos con esto. Un poco para la curiosidad de Ignacio, la medición a mí me da que el sistema municipal español tiene los municipios el mismo
nivel de autonomía que tiene el sistema municipal argentino. Pero también esa lectura, como vos imaginarás, también es diferencial, porque en la Argentina tenemos provincias que tienen unos niveles de autonomía municipal grandísimos, Córdoba, Corrientes y en general las provincias patagónicas, y provincias como La Rioja, San Juan y Mendoza que tienen niveles muy bajos de autonomía municipal. Sobre el tema del Perú, algunas referencias he visto sobre estas cuestiones. Es indiscutible que siempre en el caso del Perú aparece la pregunta descentralización y corrupción, digamos, ¿no? Que es un tema. Ahora, yo en alguna otra conferencia, inclusive en algunos para la UIM, he trabajado el tema de cuáles son los argumentos un poco de las limitaciones de la descentralización, y la realidad es que la corrupción es uno de los favoritos en muchos países. Ahora, esto daría, por supuesto, para investigar, ¿no? Pero, ¿quién puede decir que en los niveles de gobiernos locales los niveles de corrupción son más o menos altos? En el Perú, el problema de la corrupción parece más estructural a todo el sistema político, no exclusivamente a los niveles intermedios o al nivel municipal, ¿no? Cada uno, digo, ustedes saben que como en pocos países, digamos, casi todas las figuras presidenciales han sido acusadas por hechos de este tipo, ¿no? Mauricio me pregunta si yo pudiera rankear el proceso de descentralización. Bueno, yo no he rankeado esto. Lo que yo sí estoy haciendo en un proceso con un indicador que se llama el Local Autonomy Index, un indicador que fue desarrollado por la Unión Europea, con la doctora Carmen Navarro Gómez, de la querida colega de la Universidad Autónoma de Madrid. Lo hemos adaptado para el caso de América Latina y los vamos efectivamente a trabajar desde este año para el conjunto de países de América Latina. Yo lo que puedo identificar son los países donde el sistema municipal más autónomo es. Y claramente destaca el caso argentino, como de los que hemos medido hasta ahora, como el de mayor nivel de autonomía, en un nivel medio alto. Después medimos el caso mexicano hasta varios pasos atrás, y de los que medimos hasta ahora, nosotros medimos España, Argentina, Chile, México y Uruguay. El caso chileno, digo, para un poco identificar, sobre 37 puntos que hacemos la medición, Argentina está en alrededor de 24 puntos, México en 18 puntos, Chile en 10 puntos, y el caso uruguayo es muy complejo. ¿Por qué? Porque Uruguay, una cosa es midiendo el nivel departamental, y otra cosa es midiendo el nivel municipal. Si mido el nivel departamental, histórico nivel, si se me permite, municipal en el Uruguay me da bastante alto, digamos, un poquito más bajo que la Argentina, pero si mido el nivel municipal clásico, el reciente, el emergente de la reforma del 2010, el Uruguay también me da muy bajo, ¿no? Tengo una pregunta de mi querido amigo Edgar Quispe Mamani, un estimado colega y amigo. Me pregunta sobre una pregunta bien difícil, que es la reforma estructural del modelo de Estado que tenemos en América Latina. Yo creo que lo que hay que plantearse es de a dónde, qué hemos hecho con la descentralización, hasta dónde hemos llegado. Creo que estamos mejor que lo que estábamos en la década del 70, pero nada de todo lo que habíamos planteado para el sistema municipal un poco se cumplió. Y me parece que la clave de entender el desarrollo territorial
hay que mirarlo y sabés que estamos también involucrados en un proceso de esas características en una de las redes que integramos, que es la mirada de las relaciones intergubernamentales, ¿no? Me parece que es la mirada un poco que tenemos que empezar a darle al tema. O sea, el sistema municipal toma un sentido dentro de una red de relaciones intergubernamentales, digamos, y me parece que hay un poco que identificar esto. Yo no soy muy amigo de los rediseños de Estado, creo que no hay mucho, creo que esconden otras cuestiones, digamos. Creo que esto tiene sus limitantes también, creo que había algunos compañeros del Ecuador, digamos, por ejemplo, Ecuador intentó hacer, en términos políticos, un gran rediseño del Estado, la aparición de las regiones, todo el trabajo de la Comisión de Competencia, ¿no? Y un poco cuando se acabó ese contexto político para esto, el proceso se detuvo, ya en el gobierno anterior, ¿no? Ya se había detenido en el gobierno de Rafael Correa. Y bueno, y entonces estos rediseños tan generales, yo creo que hay unas condiciones políticas muy particulares, ¿no? Es decir, ¿cómo sería en nuestros países, por ejemplo, como en Cuba, que suprimen las provincias? Y bueno, eso se puede hacer en Cuba por la coyuntura política que tienen, ¿no? Y la última pregunta que tengo es si es posible que la crisis de los partidos políticos desacredite la gestión o avances en la intermediación en niveles subnacionales o locales. Ahí habría que mirar un poco cuán nacionalizada es la política local. Y acá me parece que hay grandes diferencias. Hay países que tienen muy nacionalizada su política local, el caso uruguayo, el caso chileno, donde el sistema de partidos nacional atraviesa, y otros sistemas, el caso peruano, por ejemplo, donde lo que empieza a aparecer fuertemente es una alta fragmentación, digo, donde hay poca correspondencia, donde el nivel de nacionalización del sistema de partidos locales es mucho más débil, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esto influye también en el sistema de partidos. También habría que identificar, digo, veo acá otro compañero argentino que ahí hace una pregunta. Nosotros tenemos un sistema donde a priori el sistema de partidos a nivel local está altamente nacionalizado, digamos, yo pudiera identificar y identificaría para cada uno de los municipios, identificaría la expresión local de un partido político nacional, pero cuando yo los analizo es casi un hilo conductor en la denominación, pero como tal los partidos políticos no se estructuran a partir de las redes de las redes partidarias, y eso más bien se muestran en redes provinciales, o sea, de nivel intermedio. El articulador de la red política municipal es el poder provincial y no el poder nacional. Marcelo, me pregunta, Marcelo Kafka, estimado amigo, sobre el tema de la autonomía de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, tal es así que vos sabés, Marcelo, que trabajo ese tema, que tuvimos este martes aquí en Findel, que es la fundación que yo presido, un seminario sobre justamente la reforma de la ley de municipalidades para los compañeros que no son de Argentina. En la Argentina, el nivel de autonomía municipal está garantizado en el artículo 123 de la Constitución Nacional. Hay 3 provincias que no garantizan la autonomía municipal, donde que uno diría, bueno, son 3 de 23, pero el problema es que vive el 52% de la población argentina en esas 3 provincias, y son las 3 provincias, 3 de las 5 provincias más grandes, y efectivamente es una deuda de la clase política bonaerense el de no haber avanzado en una nueva ley de municipalidades. Yo siempre hago la broma de que miren si será vieja el régimen municipal de la provincia de Buenos Aires,
que sus directrices fueron diseñadas en la Constitución de 1883. O sea que vamos para siglo y medio que tiene el régimen municipal de la provincia de Buenos Aires. Marta, entiendo que no hay más preguntas. Así es, Daniel, muchísimas gracias. La verdad que nos hemos excedido de tiempo, pero no hemos querido rescindirlo porque claramente había un interés y nosotros encantados de estar compartiendo este espacio con ustedes y por supuesto con Daniel. Por nuestra parte, les recordamos que en unos días recibirán en sus correos electrónicos el certificado junto con la presentación de Daniel y el link en el que aparecerá la grabación de este webinar. Daniel, muchísimas gracias, un placer contar contigo una vez más y esperemos que sea la siguiente de unas cuantas. Un saludo a todos y nos vemos en la siguiente. Gracias, Marta, saludos a todos, muy honrado porque me hayan escuchado. Claro que sí, chao.